con esa clase de violencia, muchos ven ciertas cosas, pero no están conscientes de como lo que las profecías dicen, que nuestros enemigos, por nosotros quebrar los mandamientos, Dios no había dicho que nuestros enemigos, que Él va a enviar contra nosotros. En Deuteronomio 28, en versículo 47-48. Quisiera que te lea eso, porque es muy potente. En Deuteronomio. Porque muchos no entienden que los enemigos que Jesucristo nos mandaba de amar eran nuestra propia gente. Esa razón que su doctrina era amar al Padre Celestial, el gran mandamiento, amar a tu prójimo, semejante de ese mandamiento de amar al Padre, es el segundo gran mandamiento, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero nuestra gente, por temor de nuestro opresor y también enseñando que Dios, Jesucristo, ángeles, todo bueno es blanco, o de gente con piel pálida. Todo que es negro, negativo, impío, el diablo, criminales, hoy en día, no solamente del pasado y dibujos ídolos de años pasados, ahora mismo, cada noticia, nuestra gente está siendo arrestada, especialmente en los Estados Unidos. No hay noticia, nada, siempre tienen que mostrar fotos de hombres negros jóvenes o hombres latinos, hombres de color joven, haciendo como delito. Solamente la noticia es eso o de otra cosa que no sirve, los Kardashians, otra cosa, o bochinche, chismeando. Pero típicamente es como una estructura de engañar. Una plataforma que engaña a todos 24/7, dicen alguna cosa verdad y no mezcla con mentiras y decepción. Y la gente que no conoce la palabra siguen eso. Pero, pero tampoco no enfoco mucho, lo más que sigo creciendo, en la gente llamada blanca. Pero como Jesucristo dijo a Pilato, no podréis tener poder sobre mí si no te fue dado de arriba, de los cielos. Entonces el Señor, como hizo todas las cosas y nos dé razones en la Biblia, nos dé a dónde sus pensamientos, no lo que interpretamos, no lo que dice iglesia o pastor o hombre, pero lo que dice Dios para que entendemos. Y ahora entendiendo, en vez de tener rabia o ir a atacar cualquier gente llamada blanca, tenemos entendimiento. Por ejemplo, voy a leer entendimiento que es necesario de entender. Dice, por cuanto no serviste a Jehová, tu Dios, con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Eso es Deuteronomio capítulo 28, versículo 47. Y Dios está diciéndonos, porque no me obedeces, no hiciste lo que yo te mando, y cada paso con ustedes es como no quieren adorarme. Entonces, por no querer adorarme con un corazón gozoso, servirás, versículo 48, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti. Entonces, Dios, porque no queríamos adorar a Él, Él puso nuestros enemigos que nos odian más que nadie, los han puesto ellos sobre nosotros en el lugar de Dios. No quieren adorar a mí, te voy a dar un Dios entonces para que adores a ellos o a Él. La gente llamada blanca, César. Entonces, vemos su imagen, su iglesia. Oh, es como servimos a Dios cada domingo, cada sábado. Ni lo dan, ni lo piensan. Pero Dios nos muestra los detalles necesarios, los mandamientos, para que cuando queremos podemos tornar a Él. Muchos no quieren, entonces van a fallecer en sus pecados y su ceguedad. No porque Dios es impío, Dios nos da lo que queremos. Si queremos a Él, Él está con manos extendidas o extendidas. Si no queremos, quedamos en ese horno
de opresión, de pobreza, de demonios, de sufrimientos. Como hemos hablado el otro día, Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Eleccione este día si eleccione la vida y lo bueno y la muerte y pecado. Es la única elección. Gente tiene muchas elecciones, muchas otras prioridades, pero en realidad servimos al Señor o nada. Tenemos la elección de hacer otra cosa, pero ese camino termina en angustia, sufrimiento, en trabajo, miseria, enfermedad, en confusión, en días inaguantablemente duros. En ese día, horas inaguantablemente duros, como es una lección de tribulación. Pero muchos quieren su libertad. Es la razón que cuando aprendemos, vemos como mujer que ellas también están engañadas por una libertad a través de Satanás. Yo no tengo que someter a un hombre. Hombre, en mi cabeza, ¿quién dice eso? Dios, tu creador. Porque tienen otra elección, pero Satanás no las van a decir. Si tomas esa elección de como pensar que no necesitas un hombre o sois independiente, que ningún hombre te va a mandar o decir, estás eligiendo la muerte. Ese camino ya está hecho con esa elección. No vas a escapar del sufrimiento si elijas ese camino. Entonces las eligen y enteran pronto que es duro. Y si son soberbias, no van a admitir que es duro. No van a aceptar que era error de elección y que tienen que elegir a Dios o hacer lo que Dios dice, no solamente en palabras, decir yo elijo al Señor o yo quiero a Dios. Entonces, ¿entienden? Entonces, al fin, vamos a seguir porque dice, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti. Entonces, cuando vemos la rabia que tenían los españoles contra los indígenas, los echaron perros salvajes, solamente entrenados de comer carne de seres humanos. Los pusieron sacos con entrañas, con sangre, y los pusieron alto para que los perros tenían que montar un árbol o bien grueso con muchos sacos, para que tenían que entrenar su mente y boca, que tenía que morder mucho para llegar a sangre en los sacos, bien duro y bien grueso. Entonces atacaron hijos, atacaron niños, atacaron ancianas, solamente por la palabra de los españoles. Cógelo, boom. Y ellos atacaron a la persona y los desparazaron ahí. Y eso era también castigos y profecías. Jeremías capítulo 15, versículo 3. Pero eso es historia que mucha de nuestra gente todavía no han aprendido. O no saben que eso eran profecías de Dios mucho antes que sucedió aquí en el Caribe o en nuestras islas y tierras, cuando vinieron los españoles, o vinieron los ingleses y diferentes. O en los Estados Unidos, la Grande Babilonia, cuando los esclavos se escaparon, porque esa vida no era vida. Entonces algunos como buscaron cómo escapar, como de prisión, porque era una prisión por todos lados, no solamente en un lugar o una ubicación con varas o una celda. Escaparon, los enviaron perros tras de ellos y casi siempre los cogieron y los torturaron a la muerte. Entonces, cuando aprendemos la historia verdadera y cómo coincida con la palabra que Dios nos advirtió de eso, entendemos el poder de la palabra del Señor. No lo vemos solamente como opresión, lo vemos esa opresión específicamente como Dios nos advirtió si quebramos su mandamiento. Y en realidad, el hombre llamado blanco fue ensalzado, fue dado poder para que pueda como oprimirnos perfectamente. Que Él puede como capturar cualquier escapado, aun si lo hice nadando, lo hice de cualquier forma, Dios
estaba encargado de todo y no nos dejaron escapar. ¿Si entiende el punto? Y ellos, la gente llamada blanca, piensan que son mucho más allá o encima de nosotros porque Dios cumplió sus profecías, entonces tenemos que pedir a Él por permiso si vamos a pescar, especialmente en los Estados Unidos. Uno puede ir a algún lago o cualquier lago, cualquier cuerpo de agua, cualquier océano, cualquier mar y pescar. O va a ser como multado o metido en preso. La gente llamada blanca no tiene que preocuparse de eso porque es su tierra, es su montaña, es su mar, es su playa. Nosotros no tenemos ninguna cosa así. Entonces, mira que Dios dice aquí: servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti. Con hambre, si queremos comer, no tenemos plata, y si necesitamos plata, tenemos que ir a ellos y pedir por trabajo, préstamo, cualquier cosa. Entonces, cuando tenemos hambre, tenemos que ir a la gente llamada blanca. A lo mínimo otras naciones, pero específicamente el que tiene todo, tenemos que ir a él. Aun si una hermana tiene restaurante o de vez en cuando, ella necesita ir a ellos para conseguir el préstamo de comprar restaurante, comprar comida, si entiende el punto. Entonces, aun si hay una cara como nosotros dando comida o vendiendo pollo, ¿a dónde consiguen el pollo? ¿A dónde consiguen la tierra para criar pollos? O la comida para los pollos. Entonces, si hay necesidad de comida o tiene hambre, cualquier ser humano, incluyendo nosotros específicamente, tenemos que ir a donde nuestros enemigos. Los mismos que nos han esclavizado, mataron a nuestras abuelas, abuelos, esclavizaron todos y todavía nos opriman en racismo y cosas parciales en todo sentido. Tenemos que aún ir a ellos para conseguir comida. Dice, y con sed y con desnudez. Es tan constante esa condición de opresión porque constantemente sigamos quebrando los mandamientos, entonces no hemos cambiado, las maldiciones no han cambiado, hasta el punto que si queremos una cerveza, si tenemos sed, agua. Lamentaciones 5:7 dice, tenemos que comprar nuestra agua de nuestros enemigos. Por causa de Dios, que bueno, voy a conseguir eso después para mostrarte que a través de toda la Biblia, que la gente no lee, es solamente los hechos y la razón que como individuo y como nación estamos oprimidos. Y mucha de nuestra gente se han enloquecido, entonces odian su gente y prefieren nuestros opresores porque están como tan torcidos, tan destruidos. Bueno, y dice, con hambre y con sed y con desnudez, nuestra ropa. Nosotros no somos Gucci, no somos Dolce & Gabbana, no somos cualquier marca famosa o marca regular. Entonces, tenemos que conseguir nuestra ropa de las otras naciones, específicamente nosotros, la gente llamada blanca. Donde quiera que estemos, si son españoles, si son franceses, si son portugueses, si son ingleses, estadounidenses. Así tenemos que conseguir nuestros bienes, nuestra comida, nuestra ropa para nosotros y los niños de la gente llamada blanca. Ellos no tienen que venir a donde nosotros para conseguir cualquier ropa. No tenemos ropa para darles. Hubo una compañía de uno de los raperos y duraba por quizás unos pocos años y tenía que ir en bancarrota porque no es nuestro mundo. No tenemos ese nivel de poder. O Dios no nos va a dejar, ni ellos, nuestros enemigos, nos va a dejar tener lo nuestro sin ellos. Y es constante. Siempre cuando hemos intentado de tener lo nuestro, ellos lo destruyeron. Tienen un lugar que se llama, ¿conoce el lugar en Nueva York? Que es el lugar más grande y más potente de financiero en el mundo. Se llama Wall Street. ¿Has oído de eso?
en la ciudad de Nueva York? Como que yo no sé mucho de Estados Unidos, solamente sé como artistas Ujú. y qué más. No, entiendo que Es que a mí conoce. como que no me gusta mucho, pues no me llama la atención. No, No sé, te entiendo, como que no, no he investigado así profundamente. te entiendo. No, solamente preguntando, porque es algo que es muy conocido, y aun si todos no lo conocemos, el punto es que si vas en línea a Wall Street, boom, como hay películas que se llama Wall Street. Entonces es de cosas que tienen que ver con finanzas, em, como económica, cualquier cosa. Es como de Nueva York, es muy importante del mundo en todo sentido. Entonces, además, si necesitamos plata, ¿quién se encuentra en la plata de ellos? No nuestra plata, no vamos a ir, bueno, mira, tú sabes, vamos a la tienda, yo tengo la plata de alguien que parece como nosotros, o plata de Jesucristo, no. No tenemos oro, no tenemos nada. Tenemos que intercambiar o usar su plata. Y es tan completo que si uno lo examina no hace sentido, que no tenemos ni una gota de poder. Ni tenemos nuestra plata. Los chinos tienen su plata, japoneses tienen su plata, africanos tienen su plata, cualquier otra nación. Mucha de nuestra gente pensando que son africanos. Ellos son una nación, otra gente negra. Son otra nación. Ellos tienen su plata, tienen su país, tienen su todo. Pobre o rico. Pero nosotros no tenemos nada. Si no gustamos los Estados Unidos, vamos a regresar abajo los españoles en México. Vamos a regresar a Venezuela. Vamos a regresar donde quiera, a donde estamos siendo oprimidos. Y si nuestra gente está en el asiento de poder, es porque otros le habían puesto, como en Haití. Si tienen una persona de piel morena ahí en poder, puesto ahí por los Estados Unidos. Entonces, el punto es que aún si hay como líderes que son como títeres para los en poder o nuestros opresores, no importa, todavía estamos sujetados a ellos. Ellos mandan. Hasta que tenemos que usar su plata. Tenemos que ir a su tienda de comprar aún la palabra de Dios. Son tan potentes sobre nosotros, están enseñoreando sobre nosotros. Pero por decir que todos son iguales, por como tirar esos engaños, nuestra gente como ahí comiendo opresión y bebiendo tribulación, están siendo engañados en todo sentido. No ven las cosas más importantes. Hablan de tonterías. Ay, no hemos conseguido ese premio porque no hay más morena en el premio de belleza o algo así. Eso es insignificante porque no tenemos nuestra propia plata. Porque donde quiera que estemos, tenemos que pedir permiso de la gente que nos han esclavizado hace siglos. Pero sin el Señor ni sabemos qué o cómo hacer la cosa más básica, la cosa simple de una vida. No tenemos ese entendimiento, porque Dios nos destruyó en la forma que merecemos, porque Él es justo, nosotros no. Entonces, y Él manda, nosotros no, ni el hombre llamado Blanca, ellos no mandan. Entonces, con hambre y con sed y con desnudez. Entonces, cualquier de las necesidades en la vida, tenemos que ir a donde ellos. Pedir ellos para plata, para esas cosas. No tenemos nuestra independencia como ser humano y como las otras naciones lo tienen. Dice, y con falta de todas las cosas. Y entonces, cualquier cosa que necesitamos, si uno quiere su propio negocio, tiene que ir a donde ellos, pedir un préstamo, ir a sus universidades de aprender, de calificar, de ser digno, de recibir como plata o acceso a trabajos que uno puede ganar más, como abogado, como doctor.
abrir una escuela para su gente, tiene que tener permiso de ellos. No puedes hacerlo tú solo así. O lo van a parar. Tiene los credenciales nuestros. Cierra eso y te vamos a multar, te vamos a hacer lo otro. ¿Cierto? ¿O estoy diciendo algo que no es correcto? No tengo ni idea, yo solamente te estoy escuchando. Oh, ok. Bueno, no podemos hacer lo nuestro sin permiso de ellos. Ellos tienen que darte permiso. Entonces, dice, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Entonces, nos esclavizaron con cadenas, con muñecas, con... Pero esto pasó hace rato, ¿no? Escucha, hasta destruirte. Ya estamos destruidos. Ahora podemos andar sin cadenas, sin muñecas, pero porque nuestra mente ya es destruida. Celebramos su Navidad con un hombre que va a dar regalos o obsequios, Santa Claus, luce como ellos. Todos los niños están enseñados de Santa Claus. Idolatría, pero ni saben eso. Pero aún, en algo mundano como Navidad, Santa Claus, un hombre llamado blanco y gordo, es lo que te van a traer regalos. No ofende a él o no vas a recibir regalos. No quieres seguir comportando mal, Santa Claus no te va a traer eso mañana. Oh, sí, ok. Entonces, tan destruido. Oh, yo no creo en Santa Claus, yo creo en Jesucristo, hombre llamado blanco. Al opuesto de la Biblia, en Daniel capítulo 10, versículos 5 y 6. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 14 y 15. Todas las escrituras en la Biblia muestran que el Padre Celestial es un hombre negro. Su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, es un hombre negro. No porque somos negros o somos gente de color, no, es la Biblia, citando las escrituras. Ellos no tienen ninguna escritura, pero cada imagen que es un ídolo o representación de un Jesucristo, sus ídolos muestran un hombre llamado blanco. Diferentes religiones, pero cada religión tiene no solamente un Jesucristo blanco, tienen el mismo hombre puesto como un Jesucristo, que es bíblicamente idolatría cuando leemos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 y versículo 16, que no podemos poner figura alguno de representar como los seres celestiales, como Dios, como Jesucristo. Es idolatría, no podemos hacerlo, es un gran pecado. Lo hacen, la gente lo sigue diciendo que adoran a Jesucristo. Así, teniendo eso en el carro, eso en la pared a donde viven, en su iglesia donde adoran. Idolatría. Pero, y también Dios profetizaba de todo eso, que íbamos a adorar dioses ajenos de madera o de leño y de piedra. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 27 hasta el versículo 31. Diciendo la cosa porque cuando leemos la Biblia todo se conjunta rápidamente y entendemos cómo ahora estás viendo una cosa conecta con el otro y todos están relacionados y juntas en la palabra, porque es la palabra de Dios. Entonces es perfecta y más allá que hubiéramos pensado. Pero vemos que así Dios servirás por tanto a tus enemigos. Estos enemigos, Pilato, César, Herodes, son diferentes enemigos que nosotros, que bajo esa opresión, bajo siendo castigados por el Señor por odiar a nuestros prójimos, nuestra gente, somos enemigos y no debemos que ser. Las naciones sí, son enemigos naturalmente porque uno es afuera de su nación o su gente. Nosotros somos enemigos y Dios nos manda que no podemos ser así. Y estamos quebrando el segundo gran mandamiento. Es la razón que Jesucristo dijo, ama a tus enemigos. Como si te piden uno, da dos. Jesucristo no era así con Herodes. No era así. Llamó Herodes un zorro engañoso. No fui a enseñar a Herodes y sanar su familia y eso. O conocerlo. Eres el gobernador de la tierra. Mucho gusto. ¿Cómo está? No, jamás. Dijo que era como diablito, engañoso. En Lucas capítulo 13, versículo 31.
y 32. Herodes mataba a todos los niños para tratar de matar a Jesucristo. Entonces asesinó como todos los niños que eran machos, como la profecía en Jeremías 31, versículo 15. Fue cumplido en Mateo capítulo 2. Entonces, cuando aprendemos la palabra, vemos que tenemos que ver todo. Aún aprendiendo historia así, no es de odiar a la gente llamada blanca, pero es de ser como consciente de nuestra relación con ellos, que son enemigos. No es los suyos de tener respeto con ellos, porque son el opresor, somos los esclavos, aunque no somos somos nada sino de ser esclavos, no, pero en ese momento, esa posición en que estamos, que merecemos, sí, la gente que están gobernándonos o enseñoreando sobre nosotros, no nos van a ver como igual. Esa razón que sus leyes en los Estados Unidos dijeron que una vaca es 3/5 de un hombre. Los negros son 3/5 de un hombre, igual que como una bestia. No son un hombre. Los hombres siendo iguales y tienen que ser tratados iguales debajo de la ley o las leyes del país o la tierra, no perteneció a la gente llamada negra o nuestra gente, porque éramos igual como una bestia, no igual como ellos. Y muchos saben alguna de esos como datos o la historia o las leyes que a veces todavía tienen en códigos y leyes así, oculto o a veces en algunas regiones abierto claramente, así, no pueden votar, están peleando contra la habilidad de votar los negros o nuestra gente, la gente de color, pero nuestra gente peleando por eso en vez de votar por Jesucristo, está peleando para votar para nuestros opresores. ¿Cuál diablo vas a elegir? ¿Cuál opresor me va a oprimir menos? No, vota por Jesucristo. No eligiendo a Él es la razón que se puso nuestros enemigos sobre nosotros. Entonces, lo más que aprendemos la palabra, lo más que aún andamos en paz con nuestros enemigos, porque Dios está utilizándolo de oprimirnos. No que son inocentes, pero cuando enfocamos en lo que Dios está diciéndonos, vamos a aprender claramente cómo andar, cómo pensar, cómo lidiar con nuestros enemigos y asegurar que jamás seguimos andando como enemigos a nuestra gente, que es quebrando el segundo gran mandamiento. Las otras naciones, aun incluyendo chinos, no solamente de gente llamada blanca, ellos no aceptan como nosotros bajo de ellos de faltarle respeto. Y ya sabemos eso. Entonces, nuestra gente en lugar chino, cualquier cosa, sabe como andar de una cierta forma. No entran gritando como un loco porque le van a llamar a la policía. Que a veces es nuestra gente y le van a como ¿cómo se dice? Cesar que ellos hacen algo fuera de orden. Entonces, sabemos que no podemos hacer lo que le dé la gana con las otras naciones que están encima de nosotros. Entonces, toda esa rabia, todo ese rencor, todo ese furor, lo tenemos y lo estamos como pasándolo a nuestra gente como si ellos son enemigos. Y es siempre lo que Dios nos manda, de no comportarnos así. Y en esclavitud, como nosotros estamos, opresión, pobreza, igual como en el época de Moisés, en Éxodo capítulo 2, versículo 11 hasta 14, teníamos esa rabia y enemistad contra nuestra propia gente. Y lo tenía contra Moisés también. Hizo algo noble en salvar a un hermano de la muerte de un egipcio. Lo salvaba y mató al egipcio, defiendo la vida de ambos. En vez de decir, wow, esta era profetizado en la palabra que estamos orando al Señor para Salvador. Ese Salvador es Moisés y es noble.
defendió con su vida, rechazó de ser príncipe de Egipto, de defender un esclavo que es su gente, de ser noble. Arriesgó toda su vida, toda su riqueza, todos sus potenciales de rey de Egipto. Rechazaba eso para su gente. No dijeron eso. Dijeron que vas a matar a mí si no estoy de acuerdo contigo de no dejar pelear con mi hermano. Si vas a matar a mí como mataste a ese egipcio. Éxodo 2, versículo 11 hasta versículo 14. Es más que torcido. Es endemoniado en una forma muy fuerte. La persona que salvaba a uno en esclavitud como tú, mostrando más de obras, la obra más obvia, que es tu hermano y es un hombre digno de respeto, y es la clase de persona que muestra las obras que Dios quiere. ¿Qué? ¿Vas a mandar a mí? ¿Quién te cree? Eso, así. Entonces, muchos van a quedar así, pero pocos como nosotros estamos despertando. Y tenemos que seguir aprendiendo y aprendiendo todo, no solamente como misterios o sabiduría como estamos leyendo de nuestros opresores, pero no aprendiendo para tener rabia o buscar atacar. No, eso es en la mano de Dios. Igual que nuestra esclavitud, bajo ellos, la opresión y racismo bajo ellos, es en la mano del Señor. Entonces, como leímos ayer, lo vuelvo a leer para que puedas seguir como conectando la cosa, que no es solamente mucha escritura o 10 escrituras o 400 o 30. Estás conectando por eso. Y no conectando conforme a las mentiras que hemos aprendido de la Iglesia Católica, Testigos de Jehová, cristianidad, mormones, pentecostales, Islam, cualquier religión. No, están enseñándonos mentira o Dios conforme a hombre. No, Dios conforme a Dios. Nos dio su palabra. Y en su palabra dice eso también. Para que podamos con esa sabiduría no solamente andar en ira o frustración o nada más importa condenando a los opresores o no. Arrepintiendo. Cambiando para que Dios pueda cambiar ese horno de castigo que tiene sobre nosotros. ¿Sí entiende el punto? Entonces, Proverbios 16, versículo 7. Lo leo. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos pacificará con él. Entonces, hoy en día, durante el tiempo de como en el siglo quinto, siglo cuarto, siglo sexto, estábamos bajo el imperio de los persos medos. Entonces, gente árabe y gente hindú, y estaban gobernando el mundo durante esa tierra, y fueron echados por los griegos, por Alejandro el griego. Entonces, pero antes ellos estaban gobernando y eran doble tamaño de los Estados Unidos hoy en día. Los Estados tienen 50 estados, ellos tuvieron 127 estados, como muy amplio su tierra, o a lo mínimo del número de estados o territorios. Entonces, eso es a donde la antepasada recta a donde Yahú. Entonces, y su primo que la guiaba, Mordecai. Entonces, él y ella eran rectos bajo opresión. Y porque eran rectos, Dios les dio favor delante de sus enemigos. Y esos ejemplos es lo que tenemos que seguir aprendiendo. Para que si estamos aquí en Panamá, a donde hay opresión, o quizás en una cosa no tan severo como los Estados Unidos, otra cosa más severo, más pobreza en unos sentidos, cualquier estado en que estamos, si tenemos al Señor, vamos a tener paz aún del opresor. Nuestros hermanos es otra cosa.
Lo persiguieron Jesucristo más su gente que Herodes, que Pilato, que César. Si entiende el punto. Los discípulos igual. Nuestra gente tiene esa rabia y Satanás obra a través de ellos, a veces más que nuestros opresores, que matan a nuestra gente por cualquier razón. No solamente los indígenas peleando por su tierra o por como un pedazo de tierra o algo así. No, lo queremos, mátalo o échanlos en el cárcel o algo así. Nuestra gente, sin el Señor, estamos peleando, pero no sabiamente, no sabiendo cuándo pelear y cuándo orar al Señor si peleamos o no. No entienden cómo oponer nuestros enemigos. Y ellos tienen las armas, ellos tienen todo dado por el Señor. Entonces no vamos a rechazar a él, no vamos exitosamente tumbar a ellos o conquistar a ellos porque son puestos ahí por Dios. Somos físicamente más fuertes que ellos, pero nos derrotaron como si fuéramos niños porque Dios estaba con ellos. Porque no nos metieron en la esclavitud así, nos metieron después de conquistarnos, engañarnos, diferentes cosas. Y Dios les dio el poder de conquistarnos. Una escritura más, y si tiene pregunta, podemos andar en eso. Pero esos son escrituras importantes porque la gente no entiende esos detalles. Entonces, hacen sumarios bien rápido. Oh, yo no soy racista. O yo no soy. Entonces, sí, aunque no somos racistas. O si no andamos en odio y racismo y eso. Sí, claro, pero tenemos que entender los demás cómo andan para que andamos sabiduría. Con sabiduría, no una forma de ser con todos, porque todos no son igual. Una sola forma de ser no va a ser aceptable con todos. Igual que como una mujer, si andas la misma forma con cada hombre, ¿qué vas a hacer con un hombre bien rudo? Un hombre que está tocándote sin permiso. No puedes andar a él como andas con alguien que es muy cariñoso y muy gentil, ¿cierto? Entonces igual, con las gentes, las otras naciones, nuestra gente tenemos que andar, como Dios dice, andar en sabiduría. Andar conforme a la palabra. En Jeremías 31, versículo 10 y 11. Porque aunque nosotros somos físicamente más fuertes que la gente llamada blanca, si está hablando en boxeo, artes marciales mixtas, en cualquier forma de, como ¿cómo se dice?, de deporte físicamente, las normas son que nosotros somos más fuertes, mejor, más rápido, más fuerte, más habilidoso. Pero ellos nos derrotaron en engañar, en decir, sí, estamos andando en paz, disparándonos en la espalda. Entonces tenemos que andar sabiamente porque nuestro enemigo ha sido fortalecido por Dios y es mucho más fuerte con nosotros, tiene más armas, tiene más tanques, tiene más bombas, tiene más ejército. Nosotros estamos en su ejército. Entonces, dice, oí palabra de Jehová, oh gentes. Eso es Jeremías capítulo 31, versículo 10. Oí palabra de Jehová, oh gentes, y hacerlo saber en las islas que están lejos, y decir, el que esparció a Israel, lo juntará y guardará, como pastor a su ganado. Entonces, aunque Dios nos echó a través de los romanos de nuestra tierra, en 70 DC, después de Cristo, hace casi 2000 años, estamos derramados, estamos sin el Señor, sin nuestra propia tierra. Entonces Dios dijo que aunque estás así, no te he olvidado, yo te voy a recoger, yo te voy a proteger. Entonces, porque Jehová redimió a Jacob, redimiólo de mano del más fuerte que él. Entonces es una profecía
que no ha sucedido, pero va a acontecer. Y Dios está diciéndonos que los que tienen más fuerte que nosotros pueden matarnos y no podemos hacer nada. Tenemos que ir a su tribunal de decir, ellos me mató a mi hijo sin causa. Bueno, no sé, quizás tenía miedo de tu hijo, entonces no los cargan con cadena perpetua o cualquier cosa. En los Estados Unidos siempre es así, que disparan a nosotros, a un inocente al momento, y no tienen cargos, no tienen nada. Si son policía, si son gente llamada blanca, es así. Y es constante, es a diario, no es cada mes, cada año, es a diario. Entonces, Dios mismo, Él va a librarnos, nosotros no va a poder pelear contra eso o vencer eso. Dios tiene que librarnos. Y cuando nuestra gente dan cuenta de eso, así, Dios nos va a cuidar. Y estás viendo, yo no siempre pensaba así, yo no sabía hacer escrituras o conocí a Dios en esa manera. Pero gracias al Señor, poco a poco nosotros estamos despertando por la misma Biblia, por esas profecías que íbamos a despertar. ¿Tú sabes por qué hay tantas religiones? Y porque hay una sola Biblia, hay 10 mandamientos, que es un sumario de todos los otros mandamientos, pero la mayoría, casi nadie sigue eso, pero siguen religiones y Dios no nos dio religión. Yo no sigo ninguna. ¿Ah? Yo no sigo ninguna. No, y es bueno. Pero la mayoría no pueden decir eso porque siguen las religiones. Dios nos dice que, como hay muchas escrituras que dicen eso, pero voy a algunos que son más claros, porque Dios dice, he aquí, solamente he hallado eso. Eclesiastes 7:29. He aquí, solamente he hallado eso, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Entonces, en vez de quedar en la palabra de Dios, o los mandamientos de Dios, o lo que podemos conectar con Dios, Dios dice eso, entonces, es la palabra de Dios. No, la gente como se pusieron y se buscaron muchas cuentas, cualquier cosa que habla de Dios, gente hablando de Dios, prefieren eso en vez de solamente Dios directo. Prefieren mentiras, prefieren cualquier otra cosa, sino Dios, para adorar a Dios. Entonces, eso son las cosas que vamos a otra escritura. Porque Dios nos dice claramente los detalles innegables. Daniel 12, versículo 9. Y dijo, anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Tiempo del cumplimiento son los días postreros en que estamos viviendo ahora. Entonces, porque es los días del cumplimiento o los últimos días, entonces Dios está abriendo la Biblia. Entonces estamos abriendo la Biblia. Somos israelitas. Somos bajo nuestros enemigos. Esa es la razón que hay como racismo perpetuo y injusticia cada momento de cada día. ¿Por qué eso? Porque somos igual que ellos, sangramos rojo. ¿Por qué nos odian tanto? No, porque ahora entiendo, porque ellos tienen, Dios dice, que son nuestros enemigos, que tienen odio perpetuo contra ellos, que nuestra sangre derramada es algo que les hace sentir seguros y bien. Como nos matamos, como uno mata a un gran tiburón, un tiburón blanco, porque tiene miedo. Entonces nadie dice, ¿por qué está matando a ese pobre tiburón? Poca gente, algunos, quizás tú lo va a decir, pero la mayoría no, porque es asombroso, es temoroso. Es un animal que en el mar no tenemos ningún chance contra él. Es como 3 veces más grande, más fuerte, más habilidoso, entonces dientes letales. Entonces la gente por su miedo matan como algo peligroso. Ellos piensan igual así a nosotros,
aunque ha robado todas las tierras del mundo, piensa que nosotros somos ladrones. Tienen miedo de nosotros que vamos a disparar. Ellos disparan todo el mundo 24/7 con sus armas nucleares y cualquier otra arma. Entonces, pero como satánicamente nosotros somos los más impíos. No estoy justificando los que hacen mal, estoy diciendo un punto, que no somos al nivel. Ellos matan millones en sus guerras. Sí, no pueden matar a ninguno, pero matando 100 o 200 no es justo, pero es diferente que millones, ¿cierto? Para mí es lo mismo. Matan, matar. Pero quítate tú del momento. Si yo camino aquí hasta el centro y yo golpeo un niño que no es mío, yo lo veo, ¡pau! Y comienza a sangrar y llorar. O yo hago eso a 50, u otra persona lo hace a 50, aunque ambos estamos en error. ¿Cuál tiene más error? ¿Que lo hizo a 5 niños sangrando y llorando, golpeándolos, o a uno? Aunque ambos son como criminales ¿Qué o no. dice la Biblia? Te estoy preguntando a ti. Yo ya te di mi opinión, ahora es qué dice la Biblia. Pero la Biblia nos muestra que hay niveles de pecado o maldad. Entonces hay niveles. Sí, pero, ok, podemos ir por ese lado. Pero el punto es como, ¿qué es peor? ¿Un hombre que violaba a una mujer o uno que violaba a 100 mujeres? Como te dije, para mí es súper malo una o mil. Entonces, Es igual, pero como no es mi opinión, sino la Biblia, entonces no sé qué dice la Biblia, por eso te pregunté. no, sí, puedo leer por la Biblia. Porque muchos piensan, o por las mentiras de la iglesia, o opiniones de hombres de la iglesia, que contradice la Biblia 100% de las veces. Lo que pasa es que pecado es pecado, pero no cada pecado es igual. Si uno no tiene franjas como yo tengo y border de azul o bordón de azul, entonces están pecando. Están haciendo algo en contra de lo que Dios manda. Pero Dios, porque es misericordioso, nos da gracia para que podamos seguir aprendiendo los mandamientos más importantes y los mandamientos pequeños, mostrando que hay diferencia. No teniendo franjas, aunque es un pecado, Dios lo clasifica, Jesucristo mismo lo clasifica como mandamiento pequeño. Que mandamiento pequeño simplemente es un mandamiento que en la Biblia, en los tiempos antiguos, no, el juicio no era la muerte por quebrar tal mandamiento. ¿Sí entiende el punto? De quebrar uno de los 10 mandamientos, en particular mandamientos como asesinar o matar, quebrar el día de reposo, tener dioses ajenos o adorar cualquier otro dios, el diablo, quien quiera, cualquier dios de las gentes, las naciones, que más, adulterando, eso era castigado por la muerte. Simplemente, no era como, bueno, la persona no lo intentaba hacer o quizás era ignorante de esto, no, si comete ese pecado, el juicio es la muerte. Entonces esos son grandes mandamientos, porque castigo era tan grande, porque era tan importante de guardar. ¿Sí entiende el punto? Entonces, sí, si una persona viola 2 mujeres, una mujer, 5, 40, el juicio era tan grave, el juicio era la muerte. Pero aún, si uno llegó de violar 40, es aún más impío o más culpado del que solamente violó uno. Entonces, Eso dice la Biblia. eso nos muestra los niveles. Te estoy contando y voy a ir a Escrituras ahora. ¿Okay? Vamos a ir a Mateo 5 y
Eclesiástico capítulo 20, porque lo va a decir que hay niveles de pecado, aunque cualquier pecado no es bueno, hay niveles. Por ejemplo, un pecado que Dios considera grande, o el pecado grande, o uno que es un mandamiento pequeño, que todavía tenemos que hacerlo y vamos a leer eso, pero hay diferencia, o Dios mismo dice hay grandes pecados y hay pecados pequeños, aunque son pecados y no son buenos, pero hay otro nivel. Uno que al momento, si es así, vas a ser juzgado con la muerte. El otro no era juzgado con la muerte, era corrección, era como regañar, era otro nivel. Porque los pecados no eran igual, aunque no podemos pecar. ¿Sí entiende el punto? Okay. Entonces, okay. Entonces, Eclesiástico capítulo 20, eso es la Biblia grande, la Sagrada Biblia del año 1602, porque si vas a la Reina Valera Antigua del año 1909, no vas a encontrar el libro de Eclesiástico. Pero la Sagrada Biblia del año 1602, versión Cipriano de Valera, contiene todos los libros. Entonces no hay libro que la Biblia se refiere a algo que no lo contiene. Entonces esta es la razón que lo tengo. Y todavía lo guardo porque es escasa, porque de propósito. Satanás y sus hijos no quieren que tengamos la palabra y tenemos que buscar y escudriñar en biblioteca o estar como pendiente porque no hay mucha de la Biblia en español. En inglés hay más, pero en algunos de los otros lenguajes no es tan común. Entonces es de entender, aun si tiene una Biblia que sirve traducida correcta, con el Antiguo y el Nuevo Testamento hay más libros que la Biblia misma en el Nuevo Testamento refiere. Pero sin toda la Biblia uno no va entendiendo. Leyendo Juan capítulo 10 de Jesucristo, ay, no entiendo, ¿de qué refiere esa fiesta de dedicación? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? No vas a verlo y respuesta en el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero en la Biblia lo contiene, que contiene todos los libros, si entiende el punto. Okay. Entonces, vamos a Eclesiástico 20. Ok, así lo tiene. Ok, vamos a comenzar en Eclesiástico, capítulo 20, versículo 26. Afrenta mala es la mentira en el hombre, mas en la boca del necio es continua. Entonces, estableciendo que la mentira es algo mal y una persona desgraciada siempre va a andar en mentira o decepción. ¿Entiendes? Pero estamos leyendo Vamos a llegar al punto. los niveles de los pecados. Sí, no hemos olvidarlo, pero voy a comenzar en el comienzo del precepto para que entiende qué horrible es la mentira conforme a Dios y sus mandamientos. Es razón que dice no mentirás y que es odioso a Dios alguien que miente. Y aprendiendo eso, no solamente para nosotros, pero aún para el tema que estamos hablando. Entonces estás aprendiendo de la mentira y también qué tiene que ver con niveles de pecado. Entonces no he olvidado, pero estoy leyendo no solamente Pero directo. si la mentira es así, imagínate ahora una violación. Sí, en ese nivel, una persona que miente es muy capaz de hacer violación. Es la razón que Dios nos va a mostrar. Es lo mismo. No, tampoco, pero Dios nos va a mostrar. Esta razón, déjame leerlo otra vez. Escucha porque no he olvidado la razón que vinimos a esta escritura. Solamente estoy leyéndolo más completo para que es más claro.
en vez de directamente al punto y no vas a entenderlo claro como leyéndolo del comienzo. Entonces, Eclesiastes 20, versículo 26. Afrenta mala es la mentira en el hombre, mas en la boca del necio es continua. Es algo fantásticamente desgraciado y horrible, la mentira. Y una persona necia, que quiere decir impía, no necia como payaso, necia como impío, es constante en su boca. Es parte de su forma de ser, de decepcionar, de engañar una persona así. Vamos a seguir. El ladrón es mejor que el que se acostumbra a mentir. Entonces, ladrón de hurtar, de robar, es un pecado. No hurtarás. Uno de los 10 mandamientos. No es algo obvio, impío. Entonces no podemos hacerlo, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, el ladrón es mejor que el que se acostumbra a mentir. Entonces, de ser ladrón, es una persona desconfiable, es una persona mal, es una persona que ni puede parpadear alrededor de esa persona. Eso es malo. Es quebrador de mandamientos. Pero aún ese ladrón es mejor que el que es mentiroso o mentirosa. ¿Entiende? ¿Ves? No por opinión el nivel que aún que ambos pecan, el que hurta, el que roba, es conforme a Dios, no mí, mejor o no tan horrible, es horrible pero no tan horrible como el que miente, que es más peor, más impío. ¿Sí entiende el punto? Ok. Entonces, dice, el ladrón es mejor que el que se acostumbra a mentir, aunque ambos heredarán perdición. Entonces, si no arrepentieran, ambos van a morir. Pero, mientras que están vivos, uno que roba es un poquito mejor, o en los ojos de Dios, no tan impío como él o ella que miente. ¿Se entiende el punto? Y la diferencia o la clasificación o niveles de pecado o pecador. No cada pecador es igual, no conforme a mi opinión. Un ladrón delante de Dios no es tan horrible, no es pecador tal como uno que miente. Hay un poquito más, pero eso es la razón que vinimos a esa escritura, pero quería establecer por la palabra que deshonroso es un hombre o una mujer que miente. Entonces, y es la razón que aprendiendo tal la escritura, aun si una persona es mejor o buena, no miente mucho, si me viene en la mente de mentir o algo así, o engañar. Porque uno puede mentir, puede decir, quizás una persona muy triste, te pueden acercar y dice, bueno, mira, nunca me han dicho que soy guapo o soy guapa. Y quizás esa persona, conforme a lo que tú piensas, no es la clase de persona que quizás va a decir, oh, es guapa, es guapo, como un hombre, ay, qué guapa, qué linda. Pero si me acerca una mujer o es anciana y no me gusta una mujer como anciana o algo así, yo voy a entender, no engañar, no mentir, no diciéndola, oh, eres linda porque quiero que me preste plata. No, voy a ser sincero. Mira, tú sabes qué, obvio, cuando Dios habla de la belleza, no solamente limitando al físico. Entonces, ¿qué piensa de ti tu esposo? Oh, si yo le agradaba, entonces no importa lo que yo pienso, porque estoy hablando a ti, si fuera la reina de cualquier lugar, la persona más importante, y te siento como mucho cariño hacia ti, pero no limita tu valor en lo que yo pienso. Es que lo que Dios piensa, y Él no nos juzga solamente como de lo que lucimos, es lo que tenemos adentro de nuestro corazón.
Ok. Entonces, no estoy buscando engañarla. Oh, me pediste algo, pero te voy a... No, porque no quiero decir que eres fea. Es de entender que la gente a veces puestan demasiado o todo en el parecer de uno, como luce o como luce de afuera. Ah, tiene buen carro, entonces es un buen hombre. No, es de entender cómo Dios nos guía. Y también de entender que si estoy agitado, no soy mentiroso si no digo al mundo que estoy irritado o que yo quiero eso y lo otro. No, es de entender cómo callarse, cómo andar en sabiduría. Y solamente un necio habla solamente lo que tiene el momento, cada momento de cada día. No tiene templanza. Entonces la sabiduría nos muestra que hay una diferencia con engañar a las personas, manipular, mentir y diciendo a una persona, por ejemplo, no despadeciendo a la persona. ¿Y qué piensas de mí? No, pienso que eres como una persona muy hermosa. No, físicamente. Bueno, honestamente, desde que te conocí, no te pienso así. Te pienso como una persona hermosa porque siempre me has mostrado cariño y amor, siempre me has mostrado respeto. Y conozco mujeres que son modelos y son falta de respeto. No son como, tienen como agradecimiento o nada. Entonces es muy fea. Y Dios habla así. Entonces no solamente piensa tal y tal y tal. Entonces no busco engañar. Busco que entiendan más en vez de gustar a la persona que puede decir, eres muy linda, corazoncita, en vez de una persona que es honesta o sincera. ¿Me entienden? Entonces, porque muchos buscan engañar o como la forma de como confundir la cosa. No es exageradamente mentira. No, si somos honestos, vamos a andar en sabiduría, ese es el punto. Y eliminar las mentiras de cómo comunicamos y hablamos. Y es así. Dice, la conversación del hombre mentiroso es... Gracias. La conversación del hombre mentiroso es afrentosa, porque su vergüenza continuamente está con él. Muy potente. Está diciendo que una persona, un hombre o una persona que miente, son tan desgraciadas y no van a poder ocultar siendo tan desgraciadas, porque siempre va a tener engaños, mentiras en su lengua o en lo que habla o lo que hace. Y no van a evitar eso. Es como uno va conociendo una persona deshonesta, no por su palabra, pero qué hace. Y también si presta atención a su palabra, va a ver que siempre está contradiciéndose, siempre está engañando, siempre de lo que habla o lo que da como placer es como engañar, es como ser una persona desgraciadamente mala. Y gracias al Señor por esas escrituras, primeramente aprendemos de dejar la mentira si es grande o es una mentira pequeña, de dejarlos y además de entender de no ser así e identificarlo en los demás. Porque muchos, no he oído una mujer que no dice claramente, no me gusta la mentira, no me gusta la mentira, no me gusta la mentira. Y muchas de ellas mienten 24/7. No gustan lo que son. No quieren un hombre que es exactamente lo que ellas son. Y para mí sin la Biblia sería más interesado, pero ok, la gente se contradice porque es así. Cuando pecamos somos ciegos y hagamos aún lo que nos gustamos. Pero así cuando comenzamos a aprender, vamos a limpiar y lavar nosotros mismos y desde entonces somos capaces de corregir a los demás o de andar como ejemplo, aun si la gente no reconoce o no dan cuenta. ¿Sí entiende el punto? Y es así. ¿Tú quisieras una botella de agua? Porfa, gracias.